Nos vamos, Alberto, para el Templo del Corazón, esa obra maravillosa que es nuestro cardio infantil, que atiende a tantos niños y adultos como usted y yo, a propósito de los temas del corazón. Bueno, entre otros. El cardio infantil está hoy en nuestro corazón porque precisamente estamos en la Semana del Corazón. Ayer fue el Día del Corazón. Nos atiende la máxima autoridad del corazón, de la cardio infantil, el doctor Darío Echeverry. Doctor Echeverry, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Julio, buenos días. Me alegra mucho volverlo a oír, saludar a Alberto y a todos sus compañeros de su mesa y de su querida W. Alberto, bien, doctor. Aquí lo tenemos monitoreado bien y haciendo deporte todos los días, doctor Echeverry. Cosa que me alegra, ha sido un paciente muy juicioso. Sí, él tiene sus problemas al final de la tarde, Alberto, doctor Echeverry. Al final de la tarde el tipo no aguanta la instrucción, entonces se desordena un poquito, pero todo bajo control. Doctor Echeverry, ¿cómo están los números de las dolencias cardíacas en Colombia y de los desenlaces fatales? ¿Qué proporciones guardamos con países del vecindario? Sí, Colombia es un reflejo de lo que está pasando en el mundo. Las enfermedades cardiovasculares que incluyen el infarto agudo del miocardio, los accidentes cerebrovasculares, la insuficiencia cardíaca, la enfermedad vascular periférica es la principal causa de muerte en el mundo y en Colombia, aún con cifras recientemente dadas por el DANE, continúa siendo la principal causa de muerte, tanto en hombres como en mujeres. Y bueno, la buena noticia es que ya la principal causa de muerte en Colombia no es la violencia, sino la muerte natural como la enfermedad cardiovascular. Pero la mala noticia es que continuamos teniendo una mortalidad creciente por enfermedad cardiovascular. Están creciendo los factores de riesgo. Está aumentando la obesidad, está aumentando la diabetes, el sedentarismo. Por lo tanto, esa ha sido la campaña que hemos venido trabajando durante todo el mes de septiembre y más desde el día de ayer, celebrando el Día Mundial del Corazón. Sí, doctor Echeverry, tenemos entendido que el 28% de los pacientes que han fallecido por COVID-19 tenían o hipertensión arterial o insuficiencia cardíaca. Cuéntenos cuáles son esos cuidados que deben tener hoy esos pacientes. Sí, uno de los factores de riesgo y de mal pronóstico es que se ha visto en no solamente en Colombia, sino en otras latitudes en Europa y en Estados Unidos, que los pacientes con enfermedad cardiovascular son pacientes de más riesgo para tener una enfermedad por COVID complicada. Por lo tanto, los pacientes hipertensos, obesos, diabéticos, falla cardíaca, evolucionan peor en presencia de una infección por el COVID-19. Se sabe que los pacientes hipertensos, en general, porque el virus entra al organismo por un receptor que maneja mucho el sistema vascular y se encuentra mucho a nivel de las vías respiratorias, podría ser uno de los mecanismos por los cuales esa correlación entre la infección por COVID y la hipertensión arterial. Por lo tanto, comparten prácticamente factores de riesgo, la enfermedad cardiovascular y el COVID, además de los pacientes con más de 65 o 70 años, por lo tanto se vuelve una población de alto riesgo. Pero usted fresco, Alberto, porque usted tiene su seguro, está anticoagulado, así es de que el liqui 5 miligramos por la mañana y por la tarde, y su aspirineta, Alberto, porque en ese riesgo hemos hablado varias veces, caben las personas que tengan alguna tendencia a las enfermedades que ha dicho el doctor Echeverry. Pero definitivamente, doctor Echeverry, el estrés, la desesperación, el encierro, eso también ha sido vitamina para el problema, ¿no? Sí, señor. Ha habido una
una notable problema a nivel cardiovascular en esta época de pandemia, porque la población que está en riesgo de tener enfermedad cardiovascular y de tener un evento, es decir, aquellos pacientes que ya tenían enfermedad cardiovascular previa, infartos o cirugías de corazón, implante de stents, arritmias, o que tienen varios factores de riesgo como tabaquismo, diabetes, obesidad, hipertensión, esa población que muchas veces son pacientes ejecutivos y con una gran productividad para el país y que tienen una familia, por miedo a consultar, por miedo a contaminarse en una institución, no consultan. Entonces lo que nos está pasando en los centros cardiovasculares es que estamos recibiendo pacientes más enfermos, más complicados, que consultan tarde, y pacientes que han suspendido sus terapias de medicamentos y se han relajado. Por lo tanto, el comportamiento de la enfermedad cardiovascular en esta época de pandemia ha sido diferente. Estamos viendo pacientes más complejos que consultan tarde con la enfermedad más avanzada, y obviamente el pronóstico puede ser más sombrío, obligándonos a tener al paciente más tiempo hospitalizado y a realizar más procedimientos de intervenciones. El llamado de atención, para lo cual, digamos, la Fundación Cardioinfantil empezó a tener un tema de reactividad muy temprana, de atender a los pacientes cardiovasculares desde aún antes del pico. Desde abril empezamos a generar unas rutas y alertar a la comunidad de que no dejen de consultar a su médico a pesar de que tengan COVID, o si no lo tienen, hay rutas especiales para protegerlos y mantener un contacto directo con su médico. Aún se ha fortalecido mucho el tema de telemedicina, y la Fundación Cardioinfantil y muchos otros hospitales han tratado de estar más cerca a la comunidad, a sus pacientes, utilizando los medios virtuales. Yo me aprendí la lección de lo de la prevención, y yo quiero que aprovechemos este momento para que recordemos las cifras de las muertes en el mundo por temas relacionados con el corazón versus las otras enfermedades, y por tanto la necesidad de que la prevención sea una prelación del Estado colombiano. Sí, Alberto. En el año 2017 salió un informe de el número de muertes globales. ¿Cuál es la principal causa de muerte? Y la principal causa de muerte son las enfermedades cardiovasculares. Produjeron 17.8 millones de personas en el mundo por muerte cardiovascular. Quiere decir que eso generó 35.6 millones de años vividos con discapacidad. O sea, la cantidad de incapacidad que genera y la cantidad de muerte es enorme. La segunda causa es el cáncer, que generó 9.6 millones. Entre el cáncer y la enfermedad cardiovascular, las dos sumadas superan las siguientes 15 causas de mortalidad en el mundo. Eso es unas cifras muy importantes, porque quiere decir que en el mundo casi mueren 48,000 personas cada día, hay 2,000 muertes por hora, 33 muertes por minuto. O sea, en los pocos minutos que llevamos nosotros aquí hablando, ya han muerto por lo menos unas 60 personas en el mundo por enfermedad cardiovascular. Wow. En Colombia, entonces, teníamos unas cifras del año 2010, donde se morían aproximadamente 160 personas al día por causas cardiovasculares. En el año 2019 subió aproximadamente a 170 personas al día, y este año con las cifras que tenemos, es que esto no se ha reducido, pero también se ha mezclado con los pacientes con COVID. Por lo tanto,
muchos pacientes que tienen enfermedad cardiovascular y mueren, pero además tienen COVID, entonces quedan en el registro de COVID y no en la enfermedad cardiovascular. Y es uno de los problemas mundiales que hay, donde el número de muertes por enfermedad cardiovascular aparentemente se ha reducido este año, pero es porque comparten también la mortalidad con enfermedad con COVID. Me genera curiosidad, doctor Echeverry, ¿quiénes son más propensos a sufrir de enfermedades cardiovasculares, los hombres o las mujeres, y de qué edades? Sí, es muy importante, porque es importantísima la pregunta, porque primero la enfermedad cardiovascular no es una enfermedad del adulto, no es una enfermedad solamente del mayor, es una enfermedad que empieza aún desde la época prenatal. Antes de nacer el niño, si la madre tiene factores de riesgo, es diabética o fumadora o tiene colesterol alto, ese bebé, ese niño que está en útero ya puede tener depósitos de placas ateroscleróticas en sus arterias, y eso se ha visto desde hace muchos años. Una doctora Arbustini en Italia documentó en autopsia de niños fallecidos de hijos de madres con colesterol alto ya tenían lesiones ateroscleróticas. Estos niños en la infancia, en la adolescencia, que son obesos, sedentarios, que aún hipertensos no diagnosticados y que tienen malos hábitos dietéticos, son los futuros enfermos o los que van a tener síntomas de enfermedad cardiovascular. Y ese es uno de los problemas en que estamos, que es un periodo asintomático de décadas, pero cuando se van a manifestar los síntomas es en la quinta, sexta y séptima década de la vida. Tiene un periodo de latencia asintomático muy largo, pero un periodo de síntomas muy cortos y aún hasta la muerte se manifiesta rápidamente. Ahora, en cuanto a quiénes sufren más, si los hombres o las mujeres, en general los hombres, hasta que la mujer llega a su época de menopausia. Cuando ya llegó a esto, hay unos cambios hormonales, hay una cantidad de cambios psicológicos que están cada vez más estudiados. La incidencia, la prevalencia de la enfermedad cardiovascular igual al hombre, y aún años más adelante el pronóstico en la mujer podría ser peor que en el hombre. Los resultados de cirugías, de intervenciones y aún la mortalidad podría ser peor en mujeres que en hombres. Entonces la mujer pasa por unas diferentes fases, primero de una protección y luego de una aceleración de su enfermedad cardiovascular. Doctor Echeverry, los colombianos, especialmente aquellos hipocondríacos, solemos darle una lectura diferente a los exámenes y combinamos resultados y buscamos problemas donde no hay, o a veces no queremos ver los problemas donde están. Por eso siempre la lectura del colesterol es fantástica, ¿no? Porque una cosa es el colesterol total, el malo, el bueno, los triglicéridos, y uno combina ahí y dice, no, pero el malo lo tengo bueno y el bueno lo tengo malo. ¿Cuál es finalmente la última actualización de los números del colesterol para estar tranquilos? Sí, obviamente todo va a depender, Julio, de todo el perfil y las condiciones que tenga el paciente. No hay una cifra mágica para decirle a un paciente, esta es la cifra, por encima de esta es malo y por encima de esta es bueno, o por debajo de esto es bueno. Va a depender de otros factores de riesgo. Lo que sí sabemos, Julio, es que a medida que ha progresado el conocimiento de la enfermedad, se sabe que entre más bajo el colesterol malo, o sea, el LDL, que es el que medimos de rutina los médicos, que es una sigla en inglés que quiere decir Low Density Lipoprotein, que son lipoproteínas de baja densidad que tienen una gran capacidad de entrar a la arteria por ser tan pequeñas. Esas son las partículas que pueden producir daño arterial, el LDL. Y este LDL, si es una persona que tiene varios factores de riesgo, diabético, insuficiencia renal
o hipertensión arterial debiera estar por debajo de 70 miligramos por decilitro. Pero una persona que es joven, que hace deporte, que no es fumador, que está en buenas condiciones, que no tiene una historia familiar de enfermedad cardiovascular, lo ideal es que tenga esas cifras por debajo de 100 miligramos. Entonces hay que ser un poco un poco laxo, pero cada vez también estamos siendo más exigentes con las cifras. Sin embargo, un paciente que tiene antecedentes de bypass o se le pusieron stents o tuvo ya un infarto o ha tenido enfermedad aterosclerótica en las carótidas, ya tiene la enfermedad, aún somos más exigentes y lo ideal es tenerlo por debajo de 55, porque son cifras en las cuales se ha demostrado que la enfermedad aterosclerótica se estabiliza y podría dejar de progresar. Entonces, no solamente debemos pensar en que logremos una cifra de colesterol en sangre, sino el impacto de la terapia a nivel de las arterias, que es donde está la enfermedad, para lograr la estabilidad de la enfermedad y no progrese y evitar nuevos eventos. Doctor Echeverry, muchas gracias por atendernos y por todas las cosas buenas que usted nos enseña y sobre todo por ese bellísimo centro de atención que es nuestra cardioinfantil. Feliz Día del Corazón, doctor Echeverry. Gracias, Julio, gracias a todos. Gracias por esta llamada tan agradable y que tiene un gran impacto en la comunidad, y mientras más educación podamos hacer, mejores ciudadanos y mejor población vamos a tener en un futuro. Muchas gracias a todos y un abrazo.